¿Cuántos pastores hay? 10 pastores aquí. Yo creo que más, es una bendición. Yo creo que este mensaje va enfocado más a los discípulos que estamos discipulando. Y quiero que en esta hora abra su Biblia conmigo en Hebreos, en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4, verso 2. Vamos a leer las escrituras. ¿Está aquí conmigo? Aleluya, amén. Es una bendición, amén, el calor. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. Vamos a gozarnos ahorita en esta hora, amén. Así que dice la palabra del Señor así, Hebreos capítulo 4, verso 12, el Señor nos dice así en su palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ayúdenme a orar, hermano. Padre celestial, le damos gracias en esta hora, Señor. Tome el control, Señor, de mi vida. Sea usted hablando a los corazones, Señor. Bendice su pueblo, a estos hombres que hoy están congregados en este lugar. Padre, hemos venido con una necesidad, Dios, de recibir su palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero compartir en esta hermosa tarde, noche, hermano, un mensaje que se titula: ¿qué harás con la palabra viva? ¿Qué harás con la palabra viva? Escucha muy bien esto, porque la mayoría de los que hoy estamos aquí, tal vez tenemos muchos años en el Evangelio. Tal vez algunos tenemos 10, 15 o algunos más. Amén. Algunos son de la época de los dinosaurios, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo en esto. Es una bendición que hayas permanecido. Es una bendición que te estés congregando con nosotros. Es una bendición que lleguen hombres, hermanos, porque creo que como pastores nuestro deseo es que se añadan hombres, obreros, escucha muy bien, hombres, hermanos, que puedan tomar el reto y decir: sabes, yo quiero ir a la iglesia, quiero escuchar un sermón y después de escucharlo quiero ponerlo por obra. Amén. Porque déjeme decirle algo en esto. Amén. Yo me salvé en el año 2006. En aquel entonces estaba de copastor el pastor Naranjo. Yo recuerdo bien exactamente, iglesia, el momento cuando Dios habló a mi corazón. El momento cuando Dios confrontó mi vida. Amén. Cómo yo estaba perdido en la condición que estaba. Puedo ver, hermano, cómo Dios, a través de su bendita palabra, esa palabra viva de la cual habla Hebreos, me pudo hacer el efecto, amén, que está creada para hacer. Escuche esto, porque te estoy hablando, hermano, del 2006. Yo no conocía de Dios. Yo jamás, amén, había ido a una iglesia. Jamás había pisado una iglesia. Tenía yo saliendo de una prisión, amén, de una condena de 6 años. El Señor, hermano, me da el privilegio, me alcanza por su misericordia, me lleva a un lugar y Dios habla a mi corazón a través de su bendita palabra. Y recuerdo, iglesia, algunas palabras del sermón que predicó en aquella ocasión. Tal vez esto digas: pues está más loco que yo. Han pasado 2006 hasta el día de hoy. Pero quiero que usted vea esto más allá, hermano, en esta verdad que hoy vamos a escuchar. Porque cada vez que venimos a la iglesia, varones, cada vez que venimos a la iglesia, discípulos, venimos con el deseo de que Dios hable a nuestra vida, de que Dios pueda traer una palabra, amén, a nuestros corazones. Nos congregamos, hermano, amén, escucha muy bien, los miércoles, dice, hermano, una cantidad exacta en la que cada año te congregas o nos congregamos. Se dice, hermano, que el año tiene 52 a 53 miércoles, tiene 52 a 53 viernes, y también los domingos, 52 a 53. Amén. Quiero decirte con esto, que escuchamos los suficientes sermones para poder tener una respuesta a lo que Dios está hablando a nuestra vida. ¿Sí está aquí conmigo? Amén. Vas y escuchas, vas, te congregas, recibes la palabra, y la palabra no está muerta, hermano. Aleluya. La palabra no está muerta, la palabra está viva. Amén. ¿Sí está aquí conmigo? Amén. ¿Cuántos lo creen esto? Amén. La palabra, hermano, está viva, no es una palabra muerta. Pero entonces es la pregunta que siempre tal vez nos hacemos como pastores, porque si es una realidad que nos encontramos en la necesidad de obreros. Oramos por una congregación, que crezca la congregación. Pero déjeme decirle algo en esto, pastor. Necesitamos orar para que Dios nos dé obreros. Hombres, hermanos, que vengan a nuestra iglesia y escuchen un sermón y salgan de la iglesia y pongan por obra lo que escucharon. Santiago dice: no solamente ser un oidor,
¿Cuántos sermones has escuchado? Con eso no quiero atacarte y que me vayas a tomar una mala actitud conmigo. Y si la tomas, que Dios te bendiga, hermano. Pero deja decirle algo en esta hora. Porque ¿cuántos sermones has escuchado? ¿Cuántas veces vas y te congregas? Amén, y llegas, escuchas un sermón. Amén, y tú sabes lo que Hebreos dice. Dice que es una palabra viva y eficaz. Una palabra, hermano, que penetra y entra al corazón, a los huesos, hermano. Deje decirle algo en esto. Es impresionante lo que dice este texto. Porque cada vez que venimos a la iglesia, recibimos algo maravilloso, poderoso en nuestra vida. La palabra de Dios. ¿Qué harás con la palabra viva? Hermano, hermana, te iba a decir, no hay ningún greñudo aquí, ¿verdad? ¿Qué harás con la palabra de Dios? Porque has escuchado muchos sermones. Pero el problema es que te has ido y sigues igual. El problema es que vienes, escuchas y tal vez te emocionas. Y tal vez, hermano, no digo que la palabra de Dios, porque claramente Isaías dice que la palabra no vuelve vacía. La palabra de Dios hace para lo que fue creada. ¿Sí? Pero ¿dónde y en quién lo hace? A ese lugar quiero llegar. La palabra de Dios no vuelve vacía. Tiene el poder para transformar vidas. Después de ser un adicto, un pandillero, lo que tú hayas sido, el Señor nos alcanzó a través de su bendita palabra. Tal vez me equivoco. Tal vez tú vienes de un convento de monjes, ¿verdad? No sé. Pero creo que en esta hora estamos aquí congregados, como nos congregamos para escuchar la palabra de Dios. Esa palabra viva no es una letra muerta, hermano. Nos instruye, nos llena, nos edifica, nos ilumina, amén, nos transforma, nos habla directamente a nuestra vida. ¿Sí? Y también la palabra dice que es eficaz. Estaba viendo en esto, hermano, el texto que se usa en Hebreos, el cual describe el poder transformador de la fuerza efectiva y la capacidad de penetrar de las escrituras en el corazón del ser humano. ¿Sí? Escuchen esto. La fuerza que tiene la palabra es algo efectivo, hermano, que penetra el corazón del ser humano. Nos llega al corazón. Cuando tú te sientas en el lugar de tu iglesia y puedes escuchar un sermón, amén, que tu pastor, hermano, en el que tu pastor invirtió tiempo, dedicación, oró a Dios, buscó al Señor y Dios le habló y pudo traer el sermón. ¿Sí? Yo te digo algo. Si hay algo, si hay algo que me molesta, hermano, es cuando esté predicando o estás predicando, no sé qué pasa, pastor. Estás predicando y los hermanos están durmiendo, ¿verdad? Santo. Otros están distraídos, están hablando, están en el teléfono, no sé. ¿No te enoja esto? ¿No me molesta esto? Bueno, a mí yo creo que a mí nomás, ¿verdad? Pero deje decirle algo en esto, porque quiero llegar a un lugar con esto. Hermano, Santiago dice en el capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tenemos que comprender que de nada sirve que te guste un sermón. De nada sirve, hermano, que grites un amén o un gloria a Dios en un sermón, si no estás dispuesto a responder a la palabra. ¿Sí? Decía el pastor Gustavo, ahora que estuvo conmigo, oye, la iglesia, dice, tu iglesia, oye, no dice amén, ¿qué pasó? Dice, difícilmente sacas un amén. La iglesia es muy seria, yo no sé por qué. Pero entonces, hermano, quiero que usted vea esto. Porque debemos de comprender esta verdad. Una predicación siempre tiene la intención de que el pueblo responda. El pueblo diga, Señor, aquí está mi vida, habla mi corazón. Sí, aquí estoy, Señor. Háblame. Yo no vine a ver quién no vino, quién sí vino, ¿verdad? Venimos y escuchamos y estamos dispuestos a obedecer. Quiero que vea conmigo Ezequiel capítulo, vamos a entrar en esta verdad más a profundidad. Ezequiel capítulo 33, verso 31 al 32. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes, hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Es preocupante esto, realidad, hermano. Es en realidad preocupante esto. ¿No es así? Escuchen lo que el Señor le está diciendo a Jeremías. Hermano,
Escuche lo que Dios le está hablando a este hombre para que le digan, amén, lo que el Señor le está diciendo a este hombre. Él está diciendo en el verso 32, y aquí tú eres a ellos como un cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien y oirán, pero no pondrán por obra la palabra. Entonces, podemos darnos cuenta que escuchar es importante, pero obedecer es lo que verdaderamente importa. Eso hace la diferencia, hermano. Eso hace la diferencia. ¿Sí está aquí conmigo? Sí, entre una vida que está estancada a una vida que responde, a un hombre que, hermano, que puede venir con el corazón, decir, sabes, yo quiero que Dios hable a mi vida, y Dios habla a su corazón, y Dios lo instruye, y Dios le redarguye, hermano, y Dios le habla al corazón, y después de salir de su iglesia, amén, siente esa necesidad de responder a lo que escuchó. ¿Sí? Pero es preocupante lo que dice el texto. Entonces, veamos por medio de la palabra de Dios lo que debemos hacer, hermano, con cada mensaje que recibimos de parte del Señor. Porque es el Señor que habla. Amén, amén. ¿Sí? Tal vez tú hoy me miras a mí, tal vez tú miras a tu pastor, y no somos los más grandes eruditos, no somos los mejores teólogos, pero damos lo mejor. Buscamos a Dios y esperamos que Dios pueda darnos una palabra viva para poder compartir contigo. Que salgas de tu lugar y que salgas de tu comodidad y puedas responder al llamado de Dios. ¿Sí? Vemos esta verdad. Un primer punto, breve quiero ser, breve, 2 horas. Lucas capítulo 8, verso 11 al 15, dice así el Señor. Hermano, ¿qué debemos hacer cuando recibimos el mensaje de parte de Dios en nuestra vida? Fíjese lo que dice Lucas. Esta pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas los que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. ¿Se da cuenta de esto? La palabra de Dios es comparada con la semilla. Una semilla, hermano, una buena semilla siempre tendrá un buen fruto. Aleluya. La buena semilla siempre tendrá un buen fruto. Escuchen esto, porque la palabra de Dios llega a nuestra mente y a nuestro corazón. Y esa palabra lleva un mensaje directo de parte de Dios a nuestra vida. En base a ese mensaje tomaremos decisiones sobre lo que tenemos que hacer, sobre lo que tenemos que cambiar, sobre lo que tenemos que cortar. Es por eso que debemos cuidar, hermano, en esto. Debemos cuidar esta verdad de nuestra vida. En primero, esta verdad, y quiero que veamos este primer punto, hermano, es no permitir que roben de nuestro corazón el mensaje de Dios y la decisión que has tomado en base a ese mensaje. La palabra de Dios llega porque llega, no vuelve vacía, va a llegar a nuestro corazón. ¿Sí? La palabra de Dios, hermano, nunca penetra hasta el corazón. Aleluya. Por eso, cuando a veces estamos predicando como pastores, no miras a uno como que se refuerza, como que algo pasa, no es que tenga chinches la banca, ¿no? Yo en algunas iglesias, recuerdo en una ocasión, estaba predicando un mensaje y se para un hombre entre la iglesia y dice: pastor, usted dale y dale con el pecado, mejor me voy a otro lugar. Así, no, usted dale y dale, hable de amor, pastor. Por eso las ovejas se le van. Escucha esto, hermano, no es mi palabra, la palabra de Dios siempre confrontándonos, la palabra de Dios siempre diciendo lo que tenemos que hacer. Sí, es por eso que debemos cuidar ese mensaje que fue hablado a nuestra vida. El texto dice, hermano, en el texto que leímos, dice esta palabra, esta después la palabra, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
Es por eso que debemos cuidar ese mensaje y la decisión que hemos tomado. Porque el enemigo tratará de arrancar de nuestra vida el mensaje. ¿Sí o no es así? El enemigo tratará, hermano, de que la semilla no dé fruto en tu vida. Sí, por eso podemos ver. Yo creo que, pastor, eso no es nuevo lo que voy a comentarte. Hombres llegan a nuestra iglesia, hermano. Llegan, hermano, escuchan, reciben, se gozan. 2, 3 marometas al aire. Pastor, fuego, gloria a Dios, Cristo vive. Cuando comienzas a retarlos, hermano, cuando les das un ministerio, de alguna manera lo haces por su fidelidad, pero de repente a través de esa parte en la que tienen el ministerio y comienzan a soltar, comienzan a faltar, comienzan a hacer cosas, hermano, que un día comienzan a dejar cosas que un día los llevó al ministerio. Y de repente tenemos hombres tocando que ni oran, que ni leen la palabra, hermano, que van a la iglesia un domingo nada más. Sí, esa es una realidad. Es preocupante esto, porque la palabra sigue confrontando los corazones. La palabra de Dios sigue hablando a mi vida. La palabra de Dios sigue teniendo el efecto, hermano, que tuvo cuando me salvé, cuando le entregué mi vida a Dios. Cuando voy a las Escrituras y puedo ver cómo Dios me habla y me dice: tienes que arreglar esto en tu vida, tienes que arrepentirte de esto, tienes que arreglar aquello. Y Dios hablando a través de su palabra viva. Esa actitud en tu corazón, David, esa actitud ya estás grande para tomar esas actitudes. Y Dios siempre hablando a mi vida. Dios siempre trayendo dirección a través de ti, de su palabra. Amén. Hermano, no permitas que roben de tu corazón el mensaje de Dios, la decisión que has tomado en base a ese mensaje. La palabra de Dios, hermano, es por eso que debemos cuidar ese mensaje y la decisión que hemos tomado. Porque el enemigo tratará de arrancar de nuestra vida ese mensaje y esa decisión. Y para eso usará personas, hermano, que con sus críticas, con muchas cosas que vas a de repente burlas, amén, en que cosas que de repente se van a levantar para tratar de que tú y yo no respondamos a ese mensaje que escuchamos. Sí, escuchan el sermón, se gozan, pero después viene el enemigo y roba. ¿De qué nos está hablando esto? Comentaristas dicen que probablemente estos hombres son emocionalistas, porque se emocionan. Gloria a Dios, Cristo vive, dale, dale. Bueno, gloria a Dios. Y como pastores le damos, ¿no? Pues aparte me pueden darme cuenta que cuando llega la prueba, hermano, es cuando en realidad se sabe quién tú eres. Cuando la prueba toca la puerta. ¿Sabes? Te digo algo. El día miércoles, voy a compartir un poco de testimonio. El día viernes, yo fui a recoger un análisis de mi esposa. Eran entre 10 y 15 hojas del análisis. Y el médico comenzó a darme un resultado. Comenzó a darme su diagnóstico, yo sentado, ella sentada a un lado. Y todo lo que el médico decía, hermano, estaba mal. Y le decía: Señor, tu palabra está viva, tus promesas siguen firmes. Dentro de mí, hermano, esa parte donde yo podía anclarme en la palabra viva de Dios, donde hay una esperanza, donde puedo decir: Señor, yo confío en ti. Y lo que el médico dice, ese es su diagnóstico, pero tú tienes algo diferente. Tú tienes algo diferente. ¿Sabe, iglesia? Esa es la parte donde puedes ver cómo la palabra viva, esa palabra llena de esperanza, esa palabra, hermano, que podemos predicar ahora, amén, está siendo probada, amén, de alguna manera. La prueba viene. Lo que predicamos es probado. Sí. Muchas veces el enemigo roba a través de sus burlas, de sus críticas, de la incredulidad. Vuelve estéril el fruto o el mensaje que fue sembrado en ti. Recuerda, no permitas que roben de tu corazón el mensaje. Y luego vemos lo siguiente que dice Lucas. Siguiente punto. Lucas capítulo 8, verso 13. Dice el Señor así en su palabra. Lo siguiente es: para que la palabra de Dios pueda dar fruto, tenemos que echar raíces. ¿No es así? Amén.
Para que la palabra de Dios pueda dar fruto, tienes que echar raíces. Dice Lucas capítulo 8, verso 13: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. Se da cuenta de la importancia de las raíces. ¿Cuántos han escuchado acerca del bambú? Amén. Dice que el bambú, hermano, crece durante 7 años, crece a profundidad sus raíces, se extiende hacia abajo, no crece, tiene una altura de 1,80 m, y si tú y yo no sabemos de esto respecto al bambú, tú puedes darte cuenta que el bambú está ahí, no crece, y puedes hasta desesperarte, pero déjame decirle algo en esto, y me impresionó, porque dice, hermano, que el bambú crece hacia abajo, durante 7 años crece, hermano, crece, se enraiza de alguna manera. ¿Por qué? Porque durante el siguiente año, que es el 8º año, va a dar un estirón, hermano, que crece hasta 6-7 metros. Es impresionante eso. ¿Qué nos quiere decir esto? Pero dice el texto, hermano, el que creció entre piedras, sus raíces no tenían profundidad. No tenían profundidad sus raíces. ¿Se dan cuenta en esto que nos quiere hablar el Señor? Porque el Señor está dando a entender, nos está enseñando a través de esto. Hermano, para que la palabra de Dios pueda dar fruto en tu vida y en mi vida, tenemos que echar raíces. Si hemos recibido la palabra de Dios en nuestra vida, si el mensaje del Señor ha sido claro y directo para nosotros, tenemos que tomar la decisión de permanecer y echar raíces. Si hemos recibido este mensaje, ¿qué significa echar raíces? Porque el texto menciona, hermano, de que las raíces no eran, dice, no tenían profundidad las raíces, pero esos no tienen raíces, dice. ¿Pero qué significa echar raíces? Nos habla de nuestra comunión personal y privada con Dios. Las raíces, hermano, es una planta, las raíces es una planta en lo que le da estabilidad. Perdón, las raíces en una planta es lo que le da estabilidad y firmeza. ¿Sí? A una planta, sí, las raíces son las que les dan estabilidad, hermano, a una planta. Escucha esto. Pues sí, no es cierto. Vivimos en un tiempo, hermano, donde hay una gran escasez de oración. Sí, no hay una gran escasez de oración. Nos retamos para unas carnitas y todos están dispuestos, ¿verdad? Carnitas. Nos retamos para un servicio de oración. Nos retamos y no hay tiempo para esto. No digo que pase. Yo creo que pasa ahí en el refugio. Ya están algunos, van a apedrear llegando. No deje de decirle algo en esto. Las raíces nos hablan de la estabilidad y la profundidad que tú tienes en Cristo. De la misma forma, las raíces en la vida cristiana es lo que no se ve. ¿Sí? Las raíces no se ven. Tú puedes ver un árbol, hermano, ahí plantado y no alcanzas a ver las raíces porque no son visibles. Entonces la vida del hombre, nuestra vida espiritual, hermano, no se ve. Tal vez puedes comportarte como espiritual. Muchas veces lo he visto. Oh, y hablas de lenguas y rabachando y raca la bazuca. Pero esa es la parte en la que tenemos que entender que hoy en el tiempo en el que vivimos, muchos están viviendo una apariencia. Están viviendo una apariencia. Sí. Esa es la parte. Va a venir la prueba. La parábola de los dos constructores dice que uno construyó sobre la arena, el otro construyó sobre la roca. La prueba vino para ambos. Va a venir la prueba. Sí, va a venir el momento en el que vas a ser probado para ver dónde estás parado. Tu vida en secreto es las raíces que te van a mantener estable cuando llegue el momento de prueba. Las raíces que tú tengas en el Señor, tu vida en secreto, hermano, es decirle algo, tu vida en secreto es la que te va a ayudar en el tiempo difícil. Muchas veces, los pastores que están construyendo, hermano, no es nada fácil. No acabamos, tumbamos, decía un hermano que traigo aquí, oye pastor, tumbamos y volvemos a hacer. Pero entonces, escucha muy bien, no es fácil. No es fácil, Yo puedo ver a los pastores que están están edificando, y esos hombres que están con él allí, amén.
Es una bendición. Es una bendición que estos hombres apoyen la obra y respondan al mensaje, a la palabra. Escucha esto. Las raíces nos hablan de nuestra comunión con Dios, personal y privada. Porque es lo que te va a dar estabilidad. De la misma forma, la raíz en la vida cristiana es lo que no se ve, es nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con el Señor. Mateo capítulo 6, verso 6. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Si hay algo que creo que todos sabemos, es fácil orar cuando todos están. No digo, no te quiero atacar con esto. Tú puedes llegar al servicio y orar. Puedes llegar y vamos a decir al hermano que ore, y gloria a Dios por la oración. Bueno, no debe decirle algo en esto. Tu oración en secreto. Tu oración en secreto son las raíces que hoy estás haciendo. Las raíces que tú estás haciendo, debe decirle algo, son esa intimidad que tú tienes con el Señor. Porque lo hemos visto en repetidas ocasiones. Hemos visto en repetidas ocasiones, como pastores hemos visto tanta gente pasar. ¿Sí? Hemos visto tanta gente pasar. Yo creo que si toda la gente que ha pasado por nuestras iglesias se quedara, nuestras iglesias no tuviera la gente. Si no tuviéramos en el lugar que estamos. Pero vemos cómo gente pasa. Amén. Pero esa es la parte en la que puedes darte cuenta. No es la palabra. No es la palabra. No es que la palabra no haya hecho un efecto en ellos. No es que la palabra, amén, haya vuelto vacía. El problema es el estado espiritual en el que ellos se encuentran. Porque después, algo que dice el texto que leímos, hermano, en Jeremías, dice: van a escucharte, oh, qué precioso predicas, oh, el sermón estuvo tremendo. Dice: ¿sabes qué, Jeremías? Tú para ellos eres como un dulce cantor. Te van a escuchar, pero no van a hacer lo que tú dices. Sí, no van a hacer lo que tú dices. Un hombre dijo estas palabras: lo mejor que podemos hacer con la palabra es hacerla fructífera por medio de nuestra comunión personal con Dios todos los días. Sí, es lo mejor. Escucha esto, es lo mejor que podemos hacer. Que nuestra vida, hermano, hermana, iba a decir, hermano, que nuestra vida en Cristo es el fin. Es el fin. Hemos pasado de todo un poco. Hemos vivido diferentes circunstancias y lo que hoy estoy pasando con mi esposa no es nada bueno. Pero ¿sabes una cosa? Yo sé que la palabra de Dios sigue viva. Yo sé que la palabra de Dios sigue viva. Y que hará lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Quiero ir concluyendo con este último. Lo tercero. Lucas capítulo 8, verso 14. Dice así el Señor. Lo tercero que quiero ver es que con la palabra recibida, tenemos que tomar una decisión firme y valiente. ¿Sí? Cuando tú recibes la palabra, vas a tener que tomar una decisión firme y valiente. ¿Sí? Una decisión, hermano, sabiendo que la palabra te confronta, sabiendo que la palabra te llegó al corazón. Entonces dice Lucas lo siguiente: la que cayó entre espinos, estas son las que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En este versículo podemos encontrar una de las principales decisiones firmes y valientes que como cristianos debemos tomar en nuestras vidas. Escucha esto: la que cayó entre espinos, estas son las que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Fuimos llamados a dar fruto. Sí. Fuimos llamados a dar fruto. Dice la Escritura que un buen árbol da buenos frutos.
No es así. Dan buenos frutos. Sin duda alguna, cuando un buen árbol, hermanos, da buenos frutos, puedes ver que los frutos son la evidencia más clara de que está recibiendo la palabra, que está recibiendo el mensaje, y hay en su corazón el deseo de cuando escucha hacer algo, responder a ello. Si queremos verdaderamente, la pila se acabó, no tenemos, escuchamos bien, si queremos verdaderamente que la palabra de Dios recibida pueda dar fruto, no debemos permitir que los afanes, ni las riquezas, ni los placeres del mundo nos vuelvan indiferentes al mensaje de Dios en nuestra vida. ¿Escuchaste? Si realmente queremos que la palabra de Dios dé fruto en nuestra vida, tenemos que estar claros en lo que estamos. ¿Sí? Los afanes y las riquezas. Yo sé que aquí hay pastores que tienen negocios, empresarios, ¿no? Un empresario ya hay aquí. Aleluya. Pero déjeme decirle algo en esto. Debemos tener claro, queremos tener bien en claro nuestro propósito en Dios, por lo cual Dios nos llamó. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta en esto, que la palabra de Dios, hermano, amén, la escuchamos. Dios habla a nuestra vida. Pero entonces hay algo que dice el texto, que la palabra puede ser ahogada por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. En este versículo podemos encontrar una de las principales decisiones firmes y valientes que como cristianos debemos tomar para que la palabra de Dios nos transforme y pueda cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es esa decisión? ¿Cuál es esa decisión? Que cueste lo que cueste, no apartarnos. Si queremos verdaderamente dar fruto, tenemos que tener mucho cuidado con los afanes y las riquezas y los placeres de este mundo. Tenemos que procurar que nuestro corazón sea una buena tierra para que la palabra de Dios pueda fructificar. Porque luego dice Lucas en el capítulo 8, verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Sí. Esos buenos corazones, esa buena tierra donde la palabra de Dios es sembrada. Sí. Donde hombres pueden escuchar un sermón y ese sermón les edifica, y ese sermón les lleva a tomar decisiones, y ese sermón, hermano, nos guía para hacer la voluntad de Dios. No es lo que necesitamos, no es lo que anhelamos como pastores, que hombres se levanten. Hermano, a veces tenemos hombres en la iglesia, hombres que predicamos sermón tras sermón, que escuchan 53 sermones en un domingo, pero luego se van y viven sus vidas como si no hubiera pasado nada. Y luego regresa al siguiente servicio. Y no quiero atacarte con esto, pero quiero que te quede claro en esto. La palabra de Dios está viva. Y depende mucho de tu corazón donde es sembrada. Porque la palabra de Dios, hermano, no es sembrada en un corazón estéril. Un corazón, hermano, que no ora ni lee la palabra, siempre recibirá la palabra como un ataque. Siempre va a pasar eso. Oh, el pastor me está atacando, ¿por qué no vine el domingo? Entonces te das cuenta cómo Dios en su palabra, aquel hombre que recibe la palabra y que está escuchando. Muchos de nosotros nos sentamos. Yo recuerdo en aquel entonces estaba el pastor Alfonso, el pastor Nelson y muchos pastores que hoy están aquí. Y estuvimos de discípulos en la iglesia madre. Sí, escuchábamos sermones. Y después de escuchar un sermón, nos íbamos a predicar. El domingo después del servicio nos íbamos a predicar a las calles. No nos íbamos a comer. Tomábamos la palabra. Nos íbamos a predicar el mensaje. Éramos un grupo de varios hombres. Que varios de ellos hoy están en el campo. No son hombres que tomaron la palabra, la recibieron y hoy son parte de este gran movimiento que Dios está haciendo. Porque fueron hombres que entendieron que la palabra de Dios no muere así, hermano. Que la palabra de Dios sigue haciendo el efecto en ellos. La palabra de Dios sigue trabajando en mí. Dios sigue obrando, porque dice la palabra que el que comenzó la obra la va a terminar. Dios sigue trabajando a través de su palabra en mí, porque su palabra está viva. Sí está aquí. Su palabra va a hacer lo que tiene que hacer.
La palabra de Dios no es solamente un mensaje que vamos a escuchar el domingo. La palabra de Dios está viva. Yo no sé, pero dice esto: mas la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra viva y dan fruto, hacedores de la palabra, no solamente oidores. Consideras tu rostro en un espejo y luego que te ves, te das vuelta y te olvidas. Muchas veces esto mismo está sucediendo. Es bueno tener hombres, es bueno que lleguen hombres a la iglesia. Es una bendición que Dios añada hombres a nuestra iglesia, pero más es una bendición cuando tú varón, cuando tú discípulo, cuando tú que tienes un año, cuando tú que tienes 3 años en la iglesia, respondes a la palabra y dices: ¿sabes qué? Dios me habló. Dios habló a mi vida, Dios habló a mi corazón, y la palabra sigue teniendo efecto en tu vida. Porque seguimos entendiendo, porque seguimos escuchando lo que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios no es solo un mensaje que escuchamos, es una semilla viva que necesita ser cultivada en nuestro corazón. No basta solamente con decir amén y salir de la iglesia. Debemos protegerla y echar raíces con profundidad, y tomar decisiones firmes y dar fruto. Y que el fruto permanezca. Dice el texto que el que mucho se le perdonó, mucho ama. Yo no sé qué tú fuiste. Escuché testimonios de hombres que fueron nietos del Chapo, testimonio grande. Qué bueno, pero dije ese Chapo: al que mucho se le perdonó, mucho ama. Mucho ama. ¿Está aquí conmigo? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro de Señor. Que cada uno de nosotros que hoy estamos aquí hemos recibido un mensaje que transformó nuestra vida. Hemos recibido un mensaje que cambió nuestra vida, que nos dio fe, que nos llevó a una obediencia diaria. Un mensaje que cambió nuestras vidas. Pero la verdadera diferencia entre un cristiano que crece y uno que se estanca está en lo que hacemos con la palabra de Dios, en cómo recibimos el mensaje, en qué hacemos con el mensaje. ¿Qué hacemos? ¿Qué harás con la palabra viva? Ese es el título del mensaje. ¿Qué harás con la palabra viva? No es una palabra muerta, no es solo un buen mensaje, es una palabra que nos lleva a tomar decisiones. Es una palabra que nos instruye, es una palabra que nos dice lo que tenemos que hacer. El Señor fue claro en esto. Él dijo que si querías ser su discípulo, tenías que negarte a ti mismo. Las exigencias siguen siendo las mismas. Toma tu cruz y sigue. Toma tu cruz y sigue. La palabra de Dios todavía sigue siendo plantada en buenos hombres, en buenas tierras. Esa palabra todavía sigue siendo recibida por buena tierra y da fruto, y hombres todavía siguen respondiendo a lo que Dios quiere para sus vidas. No resistas al llamado, no resistas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tú sabes que Dios te habla en cada predicación, en cada mensaje que tu pastor dedica tiempo buscando a Dios, a mirar lo mejor. Tú y yo sabemos esto. Sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía. Discípulo, joven, no importa la edad que tengas. En tu iglesia hay necesidad de hombres. Para esto nos reunimos cada discipulado, para poder escuchar que Dios tiene un plan contigo. Que Dios no te trajo por casualidad en la iglesia a la que te congregas. Que Dios no te trajo ahí nada más, sino que hay un propósito de Dios para tu vida. Su palabra sigue teniendo vida. Su palabra sigue obrando milagros. Estamos convencidos de que la palabra no vuelve vacía.
La palabra de Dios sigue haciendo la obra en nosotros. Que Dios todavía sigue hablando a nuestro corazón. Pero la verdadera diferencia entre un cristiano que crece y uno que está estancado es que el que crece pone por obra lo que escucha, y el que está estancado recibe un mensaje, luego recibe otro y luego viene por otro. Eso no quiere decir que la palabra de Dios no esté haciendo efecto. El problema es la piedra, que la palabra de Dios sigue teniendo el mismo efecto que tuvo en el año 2006, en el que Dios tocó mi vida en la colonia Libertad. Esa palabra que un día escuché, que Dios quería transformar mi vida. Una palabra en la que Dios me dijo que podía cambiar mi vida y que Él me amaba y que tenía un propósito conmigo. Esas palabras taladraron mi corazón, hicieron un milagro en mí. Recuerdo bien a aquel hombre cuando me dijo que si quería entregarle mi vida a Jesús. En mi corazón había una resistencia de parte mía, pero había algo que me quebraba más fuerte que eso. Había algo que entró a mi corazón y penetró en lo profundo de mis huesos, entró hasta lo más profundo. Me redarguyó, me llevó a tomar una decisión. Y agradezco a Dios por aquellos hombres que toman la palabra y salen a las calles y van y predican y van y comparten con otros. Agradezco a Dios, a aquel hombre que se tomó el tiempo y dijo: sabes que esta palabra es para mí. A veces escuchó un mensaje de evangelización y fue y predicó. Le agradezco. Yo recuerdo hace unos años fui al lugar que trabaja él y le dije: hermano, gracias porque un día te tomaste el tiempo de predicarme la palabra. Gracias porque te tomaste el tiempo de ir y hablarme del amor de Cristo. Y lo abracé. Y recuerdo, ese hermano se llama Francisco. Lo abracé y dije: hermano, gracias porque un día tomaste esta palabra viva y la compartiste conmigo. Qué bendición cuando estos hombres toman esa palabra y no se estanca, sino corre, sino fluye, sino avanza y alcanza a otros. Una palabra viva. Esa es la palabra del Señor. Una palabra que sigue alcanzando, sigue transformando, que sigue llevándonos a tomar decisiones. Una palabra de verdad. Hombre, joven, ahí donde estás, ahí donde estás, solamente quiero hacerte una invitación. Tal vez veniste, te invitaron, acompañaste a alguien, vienes por primera vez. Yo quiero invitarte a que hoy tomes una decisión muy personal, una decisión que va a cambiar tu vida, tu destino. Estás aquí, no tienes a Cristo en tu corazón, te invitaron, vienes por primera vez, entraste a este lugar porque escuchaste que algo pasaba aquí. No decirte en esta hora que Jesucristo te ama, quiere cambiar tu vida, quiere entregarte un propósito. Estás aquí, no tienes a Jesús en tu corazón. ¿Quieres levantar tu mano? Quisieras levantar tu mano, quisieras recibir a tu Salvador, a Jesús como Salvador. Gloria a Dios, todos salvos. Hermano, no sé cuánto tiempo tengas en la iglesia, no sé cuántos años hayan pasado. Ya has escuchado un sermón, otro sermón y otro. Necesitas entender algo. La palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios está viva. Aquellos hombres que se salvaron en el 80, aquellos hombres que se salvaron en los 90, en los 2000, es la palabra que los convenció de su pecado, es la palabra que los convenció del pecado. Discípulo, necesitas responder al llamado de Dios. No es mi llamado, no es el llamado de tu pastor, es el propósito de Dios al que nos unimos. Cuando tú tomas la palabra y dices: ¿sabes qué? Esta palabra que predicó mi pastor, esa palabra que predicó tu pastor, me llegó y quiero responder, quiero
quiero hacer lo que dice el sermón. Quiero ir al evangelismo, quiero diezmar, quiero hacer aquello, quiero también ser fiel a la iglesia. Y de repente puedes ver a aquel hombre donde la palabra es sembrada en buena tierra. Vamos a abrir los altares un momento. Vamos a tomar una decisión respecto a este mensaje. ¿Sabes? La palabra de Dios no está muerta, está viva y es eficaz. Dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Si Dios habló a tu vida, a tu corazón, no te quedes en tu lugar. Si Dios habló a tu corazón, dice: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí estoy, dispuesto a responder a lo que tú hablaste a mi corazón. Vamos, hermano. Vamos a adorar a Cristo. Gracias le damos, Señor. Guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti. Solo a ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón vuelve a ti. Solo a ti. Tu rostro, yo arrepiento delante de mí. Vengo a invocarte, a tu oído, escúchame nunca, mi Creador.
esta conferencia pasada, yo tuve que tomar una decisión en mi propia vida. Cada conferencia me lleno de trabajo. Le doy gracias a Dios, pero cada conferencia me sale trabajo como cuando no te imaginas. Y ¿sabe una cosa? Y esta conferencia dije, ¿sabes qué? Yo le dije a nuestros hermanos en la iglesia, yo nomás tengo una pick-up, el que se quiera ir conmigo, vengas. El que tenga carro, llegue allá. Y si no tiene carro, pues el Uber. Le dije, no me voy a preocupar, yo voy a ir a escuchar. Y déjame decirle algo. Escuché todos los sermones. Buena palabra, ¿sabes qué? Apuntando, recibiendo, Dios hablando en mi vida. Y a una punta en el que Dios toca mi corazón, digo, esto lo voy a aplicar en la iglesia, esto voy a hacerlo. ¿Sabes qué? Y empiezas de alguna manera a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Buenos sermones, buena palabra. Yo creo que todos venimos bien bendecidos en esta conferencia pasada. Pero ¿sabes una cosa? Me siento con la fuerza de ir hacia adelante. Y chavalón yo. ¿Ya? Chavalón me siento todavía. Para mis 40 balas, digo, todavía puedo dar unos 50 más. Me siento, créeme, me siento bien renovado, bendecido. Pero recibimos ataques en diferentes circunstancias de la vida, pero eso no viene a ahogar la semilla que un día el Señor plantó en nuestros corazones, sino al contrario. Le decía a mi esposa, confiemos en el Señor, su palabra es siempre amén. ¿Sí o no? Su palabra se está cumpliendo. Te digo esto porque yo tengo una familia católica de hueso tenía, pero de mis hermanos, de 11 hermanos que somos, 8 ya se salvaron. Puedo ver la palabra viva de Dios, y eso me anima. Eso me anima. Vamos para adelante. Esto apenas va comenzando. ¿Sí? Así que una bendición, Pastor Martín. Gracias, pastores. Gracias por escuchar. Que Dios los bendiga. Sigamos acelerando. Discípulo, dice la palabra Santiago, no sea solamente oidor, no sea solamente un buen oidor, sino sea un buen hacedor. Sí, sea un buen hacedor. Dios lo bendiga, pastor.